A las 9:08 me comunico con Luis Lacalle Pou, el presidente de la República Oriental del Uruguay. Presidente, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Eduardo. ¿Todo bien? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, por suerte. Bien. Acá terminando de tomar unos mates y arrancando. Y arrancando el día y la semana, claro, obviamente. Arranco tempranito entrenando y después ya unos mates, leo los diarios y para la oficina. Presidente, usted, ¿por qué cree que hay tantos argentinos que eligieron Uruguay? Bueno, habría que preguntarle a ellos cuáles son las determinantes. Muchos de los argentinos que están en Uruguay hoy ya tenían sus casas de veraneo, pasaban su tiempo. Sí. Uruguay tuvo algunos mecanismos de atracción que cambiamos en este gobierno respecto a la residencia, respecto a las inversiones, y eso creo que de alguna manera puede haber estimulado a gente que ya tenía quizá un vínculo importante con nuestro país a radicarse finalmente. Hoy tenemos tanto Montevideo como Maldonado, básicamente Punta del Este, hay una cantidad de argentinos que se han venido a vivir. Y creo que están muy contentos. Por lo que me he cruzado, están muy contentos. Sí, y hay muchos argentinos que todavía desean irse a vivir allí. Y Uruguay es un país de puertas abiertas, y no necesariamente solo para los argentinos, para gente que quiera venir a desarrollarse con su familia, a vivir en paz, a vivir en tranquilidad y a poder encontrar certidumbres, ¿no? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, cuando pasamos adultos, empezamos a querer planificar a mediano y largo plazo, sobre todo cuando tenés familia. Es muy inherente al individuo, al ser humano, encontrar certidumbre. Y Uruguay es un país que por suerte genera esa certidumbre, y lo ha demostrado en estos casi 40 años de democracia continua, que han gobernado 3 partidos y coaliciones, y hay algunas cosas que se mantienen estables, y eso genera confianza. El otro día estaba leyendo y viendo que usted bajó los impuestos en su país. ¿Por qué un país como el Uruguay, que tiene tan poca inflación, el valor del dólar está estable hace más de una década, y al mismo tiempo usted puede bajar los impuestos? ¿Me puede contar cómo lo hace? Primero, porque es un compromiso electoral, y eso ya alcanzaría. Ahora, un compromiso electoral no lo asumís inconscientemente, y este compromiso electoral fue condicionado. No los quiero aburrir con la historia reciente, pero me gustaría decirles cómo nosotros asumimos el gobierno, o en qué números asumimos el gobierno en marzo del 2020. Teníamos un déficit de un 5%, teníamos un desempleo a febrero del 10,5%, teníamos un crecimiento escaso, casi nulo. Sí. Teníamos una inflación razonable, bastante baja, fuera del rango meta, pero bastante baja. Y teníamos la obligación de equilibrar las cuentas públicas, tal es así que votamos una regla fiscal que hoy está funcionando de muy buena manera. A los 12 días de gobernar, el 13 de marzo, explota la pandemia. Ahí obviamente se nos genera algún desequilibrio económico. Creo que con inteligencia el equipo económico separó lo que son los gastos estructurales de lo que fue el fondo COVID, para tener 2 alcancías de alguna manera. Y nosotros pudimos, por un lugar en lo estructural, ahorrar, y después el COVID, que se nos llevó cerca de $2.000 millones entre gastos, inversiones, vacunas, renuncias fiscales, etcétera. Sí. El Uruguay de post-COVID, o mejor dicho, durante el COVID, no apagó los motores de la economía. Para mí hay uno de los factores más importantes. Al no haber un encierro de la economía, de alguna manera siguió andando, Claro. por más de la recesión mundial. Claro. Salimos del COVID, y ahí me siento, a principio del año pasado, mediados del año pasado, me siento con la ministra de Economía. La proyección del crecimiento para el 2022 era 3,8. Yo dije, vamos a hacer una cosa, Azucena. Si crecemos más del 3,8, empezamos a cumplir el compromiso electoral de bajar impuestos. Uruguay termina creciendo a un 5%, y este 2 de marzo anunciamos la baja en algunos impuestos que son para los laburantes, básicamente.
unos cambios en el impuesto de las retribuciones personales de las personas físicas, aquellos que son asalariados, que la pelean todos los días, que tratan de pagar las cuentas, que deben la tarjeta, la clase media baja, por así decirle, aquellos que no reciben ninguna asistencia por parte del Estado, que no reciben asistencia, como muchos uruguayos, por suerte, reciben ese calor y ese esfuerzo del Estado. Al mismo tiempo vamos a generar una rebaja de impuestos en las pequeñas y medianas empresas, incluidos los monotributistas, que son aquellos que están en la franja de estar dentro de la formalidad o no. Entonces, eso para nosotros va a generar, primero, un alivio económico en los bolsillos de la gente, y segundo, genera un efecto virtuoso en el barrio, en la zona, porque esa gente no va a comprar bono del Tesoro ni se va a ir de viaje al exterior. Esa gente va a pagar las cuentas, va a comprar una ropa más a los hijos, va a ir al almacén y consumir un poco más. Entonces, ese contante insonante va a devolverse rápidamente para reactivar la economía de los barrios. Nos parece una muy buena decisión. Está financiada. La primera crítica que recibimos hasta antes de conocer el proyecto era: está bien, este año tienen la plata, los próximos años ¿puede bancar esta renuncia fiscal de 150 millones de dólares? Y el equipo de economía lo tiene incorporado en el 2023, 2024 y así sucesivamente hasta que nos toque irnos en el 2025. Claro. Lo tiene incorporado en los números macro del Uruguay. Ahora, usted durante la pandemia no puso un impuesto extraordinario como aquí en la República Argentina, ¿no? No pusimos un impuesto porque era un compromiso. Sí hubo un impuesto a los altos salarios públicos y políticos. Bueno. Por ejemplo, el mío, claro, el de los senadores, igual los diputados, que acá, los ministros. Nada que ver. ¿Qué es eso? Pusimos 2 meses de ese tributo para que te das una idea, para que los salarios públicos de arriba de $2.000, claro, más o menos. Y después lo extendimos por un mes más. O sea, claro, que hubo 3 meses en el cual... Y además, te voy a contar una cosa muy linda. Nadie se quejó. Claro. Yo se lo comuniqué a los sindicatos públicos antes de hacer público esta medida, y obviamente a nadie le gusta. Pero entendían que era un momento, el Uruguay entendió que era un momento de hacer un empujoncito solidario porque se nos venían los gastos, sobre todo para aquellos que menos tenían. Presidente, ¿sigue avanzando su TLC con China? Y viste que avanzar es una cosa y la velocidad es otra, ¿verdad? Okay, sí. Está avanzando, quizá la velocidad que uno quisiera no es la que hoy tenemos. Sabemos que los procesos de esos países gigantes son distintos a los nuestros. Nosotros estamos para sentarnos a firmar mañana. Al mismo tiempo, tú sabes bien que hay presiones legítimas, no digo que sean ilegítimas, de los vecinos del Mercosur, básicamente de Brasil y de Argentina, para que Uruguay no avance unilateralmente en acuerdos. Sí. Nosotros estamos iniciando la negociación de TLC con China después que tuvimos el acuerdo de factibilidad en conjunto. Estamos conversando incipientemente con Turquía, y el año pasado, en el mes de noviembre, presentamos la adhesión al Tratado del Pacífico, al Transpacífico, al CPTPP. Esos son los 3 ejes fundamentales de política exterior en lo que hace acuerdos comerciales, que tú ya sabes que trajo algún tipo de inconveniente. Bueno, el presidente argentino dijo que usted se cortaba solo. No es mi intención polemizar con Alberto Fernández, y menos por radio, lo entenderás, pero nosotros siempre fuimos muy claros en lo que Uruguay necesitaba. O sea, lo dijimos en reuniones formales, multilaterales, lo dijimos en reuniones formales, bilaterales, y lo dijimos cuando se hablan las cosas en serio, calzón quitado, comiendo un asado, mano a mano, o digo, entre 2 países. A nadie puede decir, me sorprende la actitud de Uruguay. Además, la actitud de Uruguay no es me enojé y me llevo la pelota. La actitud de Uruguay es
queremos que avance todo el Mercosur. Claro. Ahora, no hay mucha voluntad de avanzar todo el Mercosur y no estoy subjetivando, o sea, adjetivando, mejor dicho, porque cada país tiene sus intereses. Lo que es notorio es que no hay una voluntad urgente o necesaria de avanzar en acuerdos con otros países, en este caso China. Uruguay sí la tiene. Entonces, lo que nosotros decimos, y creo que de alguna manera se ha comprendido, es: pertenecemos al Mercosur, no tenemos interés de borrarnos del Mercosur, estamos negociando con China. Cuando lleguemos a un principio de acuerdo, miraremos para los costados y le decimos: Brasil, Argentina, Paraguay, ¿vamos? Bueno, uno espera que vayan, y si no, iremos solos. Lo mismo le dije al presidente Lula acá cuando vino a Uruguay. Sí. Le dije: presidente, usted forma parte de una de las grandes potencias. Claro. Si usted negocia con China, va a andar volando. Bueno, si usted llega antes que nosotros, lo que le pedimos es que nos avise, que nos pegue el chiflido, y nosotros nos subimos a ese carro. Lo que vamos a hacer, mientras tanto, es seguir hablando con China para ver si llegamos a una solución nosotros. ¿Con quién se siente más cómodo, con Lula o con Alberto Fernández? Mirá, ayer me hicieron un programa estuve en una entrevista de televisión acá en Uruguay, y le dije que todos los días me levanto y me acompañan 3 conceptos. Y sobre todo cuando me hacen este tipo de preguntas. Y esos 3 conceptos que se hacen presentes juntos son paciencia, prudencia y equilibrio. Así que entenderás que esta pregunta no la voy a contestar. ¿Cree que el populismo es una ola imparable en nuestra región? No, porque para empezar, no creo en las olas. No creo. Qué raro, usted que es surfista, ¿no? Sabía que venía, me regalé. Qué raro que no crea en la ola. Bien, tuyé, tocado. En este tipo de olas políticas, creo justamente en las olas de la fuerza de la naturaleza, que es otra cosa, pero no creo en la homogeneidad. No creo en la homogeneidad de las olas ideológicas, porque cada país tiene su propia idiosincrasia. Es más, no soy analista internacional, pero fíjate Paraguay. Paraguay tiene un sistema político totalmente distinto, con partidos de hace muchos años, y bueno, en algún momento tuvo un esbozo de eso, pero no estuvo afectado por olas para un lado o para otro. Entonces, hay que analizar país por país. Está bien, le hago la pregunta de otra manera, si quiere. Dale. ¿Le preocupa el socialismo del siglo XXI? ¿Y qué es el socialismo del siglo XXI? Qué sé yo, los que... A ver, usted mismo dijo que hay países que no respetan la democracia ni los derechos humanos. Aquellos que fueron invitados por Alberto Fernández a la CELAC. Eso es perfecto. Hablamos de los Ortega, hablamos de los Díaz-Canel, hablamos de los Maduro, ¿no? Hablamos de eso. Mira, Eduardo, acá en nuestro país el Partido Socialista es uno de los partidos más viejos del país, o de mucha participación durante muchos años. Y yo estoy de acuerdo en muy pocas cosas con ellos. Ahora, tienen una vocación democrática, entonces me parece que hasta en un partido que comparto muy pocas cosas, decir que el socialismo es defender a autoritarios y a dictadores es de merecer una corriente. Eso que existe, obviamente que existe, yo no sé qué nombre tiene, pero además que tiene una visión muy sesgada. Yo lo dije en la CELAC ahí en Buenos Aires. Claro. Porque salieron todos a defender la democracia en Brasil ante los ataques sufridos enseguida después de que asumió Lula, cosa que yo comparto. Ahora miramos para el costado casi todo el resto, ¿no? Lo de Nicaragua, Cuba y Venezuela, ni que hablar. Entonces, la vara democrática es una vara. Y después miramos si el que gobierna es de izquierda, derecha, centro, amigo o no amigo. ¿Me cuenta lo del conejo de Duracell? Te voy a tratar de hacer corta porque es una historia muy de entre casa, pero
Cuando yo arranqué en el 2014, mi primer elección interna, que viene a ser las PASO ya, yo estaba como 30 y pico de puntos abajo, pero nosotros teníamos mucha confianza, el equipo se tenía mucha confianza. Y a veces la tentación del político es reaccionar, es mirar para el costado. Y el día que el político reacciona, pierde independencia. La única manera de ser libre es con acción y no con reacción. Pero esa tentación en la adrenalina y el fragor de la campaña está. Entonces yo le decía, muchachos, ¿se acuerdan del aviso de Duracell? ¿Se acuerdan del conejito que iba tocando el tambor mirando para adelante y a los costados iban cayendo? Bueno, nosotros con nuestro camino, tocando el tambor, que es nuestra música, estamos convencidos del camino. Nosotros vamos a quedar parados, seguramente los otros quizá se vayan quedando por el camino. Y entonces claro, me olvidé la parte importante. Y un día, no sé, cuando empezamos el gobierno, alguien estaba medio nervioso y se le ocurrió reaccionar, y agarré y dije, si no entendieron el ejemplo, lo voy a traer al conejo acá. Me metí en Mercado Libre, conseguí un conejo de Duracell usado que estaba roto, se lo mandé a un electricista, lo arreglé y ahí lo tengo en mi oficina para cuando a alguien se le ocurre reaccionar y no accionar. Cuando alguno de los ministros reacciona mal. Está muy bien. Está muy bien. Presidente, no sabe cuánto le agradezco que me haya atendido y me haya dado este tiempo. Un gustazo y estamos a las órdenes. Gracias. Luis Lacalle Pou, el presidente de la República Oriental del Uruguay.